Este man de aquí es Yucatán y nuestro prota, quien es un farmacéutico conocido a nivel mundial dado que es muy bueno en su trabajo. La cuestión es que cuando era niño su hermana menor falleció por un tumor cerebral y debido a ese suceso el prota estudió bastante hasta llegar a ser la persona que es hoy en día. Pero claro, a pesar de que el prota es un profesional de la salud, este man tiene su propia salud vuelta a nada, ya que debido a la gran cantidad de trabajo a la que se somete, se la pasa tomando bebidas energizantes, casi toda la comida que ingiere es comida chatarra y además duerme muy poquito. La cuestión es que gracias a ese ritmo de vida el prota muere mientras tomaba un descanso en el laboratorio de una universidad. Pero claro, esto es un isekai, por lo que el prota despierta siendo atendido por esta pelirrosa de aquí, la cual es una maid de la mansión en donde se encuentra. El prota, un poco confundido, se da cuenta de que está en otro mundo y que ahí es conocido como Pharma de la familia Medicis. Ese man también deduce que no reencarnó, sino que su memoria fue la que pasó a la del chico de ese mundo. Y en cuanto al chico de ese mundo, bueno, dígase el verdadero Pharma, bueno, a este man le cayó un rayo encima y dicho rayo hizo que el alma del prota tomara el control de su cuerpo. Y además este rayo también le dejó unas marcas en ambos brazos, las cuales supuestamente son marcas dejadas por el dios de la medicina. O sea, dígase que por esas marcas es que el prota está jodidamente roto en ese anime. La cuestión es que al final la pelirrosa pasea al prota para recordarle varias cosas, como que viene de una familia de farmacéuticos reales, que su padre se llama Bruno y es un archiduque y es el presidente de una escuela imperial de farmacia, que su madre se llama Beatriz, que su hermana menor se llama Blanche y por último que su hermano mayor se llama Paul, el cual por cierto se encuentra en una universidad en el extranjero. La pelirrosa también le menciona al prota sobre las artes divinas. ¿Y qué son las artes divinas?, te preguntarás tú. Bueno, básicamente es la magia de este mundo. Además de eso, la pelirrosa le explica a este que la magia es un símbolo de la nobleza y que en dado caso que el prota no recuerde cómo usarla de nuevo, podría ser expulsado de la realeza. Luego de eso, el prota, ya estando en su habitación, intenta realizar magia y ahí de una aplica un consejo que le dio la pelirrosa. Consejo el cual consistía en que imagine la forma del agua. Así que el prota piensa en la estructura molecular del agua y bueno, piensa en 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno y ¡pum!, sale tremendo chorro de agua. Después de eso, el prota también se da cuenta de que él es capaz de crear elementos químicos con su mano izquierda y con su mano derecha desaparecerlos. Luego de eso llega la pelirrosa para llevarse al prota a la biblioteca, ya que esta teme que haya olvidado algo de todo lo que ha aprendido durante toda su vida, pero igual medio al pedo ya que el prota aún recuerda todo. Y si te estás preguntando por qué la pelirrosa se preocupó por los conocimientos del prota, bueno, eso es más que nada porque su padre, dígase el padre del prota, en momentos randoms del día le hace preguntas relacionadas con la medicina para ver si su hijo sí está aprendiendo o si por el contrario la plática de la tutora es una plática perdida. Y bueno, dicho y hecho, el prota mientras estaba en una cena familiar es interrogado por su padre. O sea, este man le pregunta algo de medicina y el prota responde todo correcto y claro, ahí su padre queda bastante aliviado, ya que se da cuenta de que el rayo que le cayó al Pharma no lo dejó tonto. Y bueno, ya en esas también le pide a su hijo que se prepare ya que al siguiente día reanudará sus estudios con su tutora privada. Al siguiente día el prota se encuentra con Ellen, esta albina de aquí, quien es su tutora, pero claro, ahí está como que algo no le cuadra con el prota y se da cuenta de que el prota se está portando raro, como que no tiene la misma actitud de siempre. Ahí de una el prota logra despistarlo un poco diciéndole que no, es que debido al totazo que me dio el rayo no recuerdo ciertas cosas y por eso es que estoy actuando de forma diferente y cosas así por el estilo. Ellen comprende la situación y decide que es mejor empezar por lo básico, para que el prota vaya acordándose de todo poquito a poquito. Y así es que no siendo más, esta empieza a hablar acerca de las divinidades protectoras y que tanto el prota, su hermano y su padre pueden usar el arte divino de la medicina. Esta también menciona que existen los elementos, los cuales son agua, fuego, tierra, aire y vacío, el cual por cierto es el elemento más raro de todos y del que no se sabe casi nada. Luego de eso estos dos van a un lago para practicar conjuros básicos, pero el prota olvida de llevar su varita mágica. Bueno, se le olvida entre muchas comillas, ya que ni siquiera sabía que necesitaba una varita para hacer magia. Pero bueno, la cuestión es que Ellen le presta la de ella y para refrescarle la memoria al prota decide hacer una pequeña demostración en la cual crea una lanza de agua conjurando una frase. Después de eso llega el turno del prota y este sin ayuda de un conjuro crea tremenda lanza de agua. Y claro, Ellen queda como ¿qué carajos pasa con este peladito? Y de una saca su medidor de magia ya que piensa que de seguro el prota se agotó toda la magia que había en su cuerpo y fijo que ya tiene un pie en la tumba. Pero Nanai Cucas, la Ellen se lleva severa sorpresa ya que el medidor de magia estalla, lo que básicamente significa que el prota tiene un poder infinito, más o menos. Estas además nota que los brazos del prota brillan y al revisarlo se da cuenta de las marcas divinas, pero el prota dice que no, que esas marcas no son nada divinas, que son del putiazo que le dio el rayo y cosas así por el estilo. Pero la Ellen queda como, ajá, sí. Ahora las cicatrices brillan según tú. A ver, no me jodas. Ahí de una la Ellen se da cuenta de que algo iba mal con el Pharma y le dice a ese que no le diga absolutamente nada de lo que pasó allí a nadie.
queda terminantemente prohibida. Más tarde, mientras descansaban, el prota nota lo nerviosa que estaba la Ellen, así que para romper el hielo, este le dice que use sus dedos como lentes y que así podrá ver mejor. Mientras el prota hacía eso, se da cuenta que puede ver desde su ojo izquierdo las heridas o las enfermedades de un color azul, y ahí de una el prota le cuenta a la Ellen que vio que tenía una herida en el dedo y también le menciona su habilidad. Y claro, ahí de una la Ellen queda más asustada que antes y de una se aleja del prota diciéndole que este es el ojo divino de Panacetos, dígase que es el poder de un dios. Pero es que ahí no acaban los sustos de la Ellen, ya que esta también se da cuenta de que el prota no tenía sombra, y ahí sale volada de una del lugar. Y así es como inicia Isekai Yakioku, resumido en unos cuantos minutos. Al siguiente día el prota es llamado por su padre y este le dice que Ellen enfermó de fiebre y no podrá darle clases, así que al final le pide que le lleve una medicina preparada por él. El prota se da cuenta que la medicina que le iba a mandar su padre a Ellen era solo unos nutrientes y que no le iba a servir para la fiebre, por lo que este man crea un polvito de paracetamol para llevárselo. Ya en casa de Ellen, el prota es recibido por esta y esta estaba súper cagadísima, o sea, llevaba pues una armadura y todo. La cuestión es que esta estaba tan asustada porque pensaba que el prota la iba a mandar a mejor vida por saber todo eso de que el prota estaba jodidamente roto, que no tenía sombra y bueno, todo ese cuento. Pero ahí de una el prota le dice que la coja suave y que se relaje, que él no vino para eso. Él solo vino para darle una medicina enviada por su padre y también para entregarle un poquito de paracetamol, simplemente para eso. Ya en esas el prota también le dice a esta que necesita de su ayuda para seguir aprendiendo acerca de la magia, pero que si ella no quiere seguir siendo su tutora, pues bueno, él no pondrá ningún problema. Por lo que ya en esas, ese man le regala unas flores a la Ellen y después de eso se va. Ya más tarde, Ellen descarta la idea de que la medicina que le dio el prota está envenenada y decide tomarla. Y es gracias a esto que al día siguiente esta se presenta para seguir con las clases del prota, pero esta vez las clases eran en una isla deshabitada, para así no levantar sospechas. Y bueno, pasan el tiempo entrenando varios hechizos y todo el cuento. Más tarde, mientras el prota se encontraba haciendo algunas anotaciones, este decide observar con su ojo izquierdo a los trabajadores de la casa y ve que casi todos tienen ciertos problemas de salud, así que este man empieza a crear medicamentos, ungüentos y cremas para todas esas personas. Más tarde se encuentra con la pelirrosa y este le entrega una crema para las manos, ya que esta le dolían bastantes. Y bueno, ya en estas el prota le pide a esta que le ayude para entregarle las medicinas faltantes a los demás trabajadores. Después de entregar todos los medicamentos, la pelirrosa le menciona al prota que su gesto hizo llorar a varios de los trabajadores, ya que es la primera vez que les regalan medicamentos, y eso junto al hecho de que son pobres y no pueden costearse el precio de un medicamento y mucho menos el de una consulta, hace que todos los trabajadores queden como el JH. ¡Qué bendición! Pero claro, eso no es lo único que el prota va a hacer por el pueblo. La cuestión es que el prota le parece injusto que la medicina esté dividida por clases sociales y piensa que todos deben ser atendidos de la misma forma, razón por la cual se propone expandir los beneficios de la medicina a todas las personas por igual. Al día siguiente el prota llega al comedor en donde se encuentra con sus padres. Ahí de una el padre le dice al prota que su hermana se infectó con varicela, así que estará aislada por unas semanas para que la enfermedad no se propague. Ese también le menciona al prota que cuidadito con ir a la habitación de su hermana, ya que aunque el prota ya haya pasado por la varicela, no sabe si el virus puede volver a afectarlo. Pero el prota se pasa por donde no le llega el sol, lo que le acabó de decir su padre, y estando en su habitación como buen farmacéutico que es, crea un remedio para tratar más rápido la varicela. Ya escondidas de todo, se mete en el cuarto de su hermana y ya estando allí le da la medicina a esta. Pero eso sí, le pide a esta que no le cuente absolutamente a nadie sobre esto. Y bueno, el prota ya que está ahí también aprovecha para cuidarla un poco y alimentarla. Y ahí el prota como que le entra un poco de sentimiento, ya que recuerda a su hermana pequeña del otro mundo, ya sabes, la que murió por un tumor cerebral. Después de algunos días, la hermana del prota se recupera y al final todo termina bien, ya que esta mantiene su secreto con el prota. Ya yendo con el prota, este crea un microscopio y justo en ese momento el asistente de su padre le avisa que lo solicitan. El prota de una va con su padre y ahí ve como su padre tiene una tos rara, así que trata de inspeccionarlo un poco con su ojo mágico, pero ahí de una el padre del prota le dice a este que toca irse bolos de una. A ver, resulta que la emperatriz de ese país ha enfermado y bueno, estos parten hacia el palacio. Ya estando en el palacio son recibidos por el médico real, el cual les informó la situación. El padre del prota le hace un análisis de sangre a la emperatriz y descubre que esta tiene la peste blanca, y debido a los pocos recursos que poseían en esa época, esa enfermedad es prácticamente incurable. Por lo que el Bruno, el papá del prota, la iba a poner a dormir como a los perritos, pero claro, eso no le hace ni un poquito de gracia al prota, por lo que ese man decide mirar con su ojo izquierdo y se da cuenta de que la peste blanca es en realidad la tuberculosis. Así que ahí de una el prota menciona que él también le sabe la medicina y le pide permiso a la emperatriz para ser tratada
preocupada por él, ya que él sabía la cura para su enfermedad. Su padre medio que lo interrumpe, pero al ver que el prota es el único que no pierde las esperanzas en curarla, bueno, le concede el permiso. Ya una vez el prota con el permiso de la emperatriz se encierra en el laboratorio del palacio para crear la medicina, cuando en esa su padre decide respetar su privacidad tocando la puerta, pero reafirma su autoridad entrando de todos modos. Este le ordena que se detenga, ya que era imposible hacer una cura para la peste blanca, pero el prota le dice huevos y sigue con lo suyo. Pero ahí de una su padre lo ataca para que estuviese quieto, pero ahí de una el prota crea una barrera de hielo, lo cual deja sorprendido a su padre, ya que técnicamente eso es imposible sin una varita mágica. Pero igual el padre no le da muchas vueltas y ese llega a la conclusión de que a huevo, a mi hijo lo bendijo un dios, y después lo deja continuar como si no hubiese pasado nada. Después de todo ese cuento, el prota logra terminar la medicina y se dirige nuevamente a la alcoba de la emperatriz para suministrarle la dosis. Pero antes de eso les muestra a todos los presentes por medio del microscopio que creó anteriormente a las bacterias y más cosas de científicos. En fin, después de eso bebe junto a la emperatriz la medicina para que esta no crea que llevaba veneno, y después de eso le dice que tome su medicina diariamente y en 6 meses estará curada del todo. Más tarde padre e hijo regresan a casa y una vez estando allí el prota le da una medicina a su padre para su tos y también le pide que lo deje seguir aprendiendo a su lado. Después de eso pasan 3 meses en los cuales el tratamiento de la emperatriz ha ido surtiendo efecto y también el prota ha estado junto a su padre aprendiendo e intercambiando información con este. Cierto día el prota va a realizar su visita diaria a la emperatriz, pero al llegar al palacio es recibido por Noah, este rubio de aquí. La cuestión es que el Noah le pide a este que antes de que fuera a ver a la emperatriz charlen un poco a solas, y bueno, este acepta. Así que una vez en dicha conversación, Noah le pregunta al prota si tiene algo en mente sobre lo que le va a pedir a la emperatriz por curarle la peste blanca, y ahí de una el prota menciona que quiere montar una farmacia y todo ese cuento. Después de eso el prota pasa a la habitación de la emperatriz donde este le suministra la medicina, y después de una pequeña conversación reflexiva el prota se va. Después de eso pasan varios meses en los cuales la emperatriz ya está curada completamente, y como agradecimiento manda llamar al prota y a su padre para reconocer su lealtad y todo su trabajo. Al padre del prota le otorgan unos territorios en una isla donde crecen plantas medicinales, y al prota le otorgan el rango de farmacéutico real, y además de eso le dicen que le ayudará a construir una farmacia, ya que tal parece que el Noah le fue con el chisme a la emperatriz. Ya al siguiente día al prota le toca reunirse con los arquitectos, los cuales están a la espera para comenzar a construir la farmacia del prota, ya que si no iniciaban ese mismo día sus cabezas iban a rodar, literalmente. Debido a ese hecho el prota diseña cómo será su farmacia y más tarde inicia la construcción en la capital, pero en cierto momento el maestro de la obra le pregunta al prota cómo se va a llamar la farmacia, y el prota indeciso piensa en voz alta que tuvo la farmacia de sus sueños en otro mundo, y básicamente por eso es que la farmacia ahora se terminó llamando Farmacia del Otro Mundo. En ese momento llega ese man, el cual se presenta con el nombre de Verón, y resulta que este man era el líder del gremio de los farmacéuticos. La cuestión es que el man solo llega a molestar al prota por ser un niño, pero al final Elena lo termina echando. Más tarde el prota termina de organizar su farmacia junto a Elena y el prota contrata a la pelirrosa como empleada de recados, pero aún le falta alguien que maneje las finanzas. De regreso a casa el prota se encuentra en la entrada a los demás trabajadores que se estaban despidiendo de Cedric, este señor de aquí, quien curiosamente manejaba las finanzas de la familia Medicis. A ver, resulta que supuestamente ese man fue jubilado para que descansase de las rodillas, ya que las tenía bastante jodidas. Pero el prota le dice a este: hey man, llégate a mi farmacia que yo te curo y de paso te vuelves mi contable. O sea, básicamente le jodieron el jubilo a este man. Y bueno, este man también termina aceptando porque, a ver, no le vas a hacer un feo al hijo de tu jefe y de la persona que supuestamente te tiene que pagar la jubilación. A ver, no podía hacer mucho más ahí. Después de eso, el prota se dirige hacia su padre para pedirle permiso de contratar al Cedric y este le dice que sí, que no hay pedo, y de paso le regala una bobadita de nada, un baúl lleno de oro, como para los caramelos. Un mes más tarde, el prota medio que estaba preocupado porque aún no había tenido muchas ventas. Más tarde, el prota se encuentra reunido junto a Elena y Cedric y hablaban sobre las bajas ventas que ha tenido la farmacia. Pero justo en ese momento llega la pelirrosa y le dice a la gente que tiene una idea de por qué cree que no hay ventas. Y a ver, resulta que esta realizó una encuesta en la capital y ahí se dieron cuenta de que había gente que no iba a su farmacia por varias razones. Una era porque el prota era un niño, otra porque pensaban que sus precios quizás fueran muy altos y demás razones así por el estilo. Más tarde el prota se encuentra en la farmacia cuando llega su primer cliente, este señor de aquí llamado Jin, el cual solo viene a comprar unos dulces para sus marineros y bueno, poco más. Así que después de una pequeña
pequeña conversación, Jin se va. Al rato vemos al prota fuera de su farmacia y a lo lejos se ve al Jin hablando con unas personas, las cuales al parecer son informantes o algo así por el estilo. Así que mientras el prota estaba entretenido viendo a lo lejos, recibe una visita inesperada de sus padres, con unos disfraces que bueno, no engañan absolutamente a nadie. En fin, ya una vez dentro de la farmacia hablan sobre la situación de los clientes y en esas la madre propone vender cosméticos ya que son muy populares entre los nobles y ellas pueden ir corriendo la voz de que ahí en esa farmacia venden cosméticos bacanos y todo el cuento. Pero mientras estaban hablando son interrumpidos por este rubio de aquí, el cual desesperado le pide al prota que le ayudase con su esposa ya que esta se desmayó. El prota va de una donde estaba la chica y este le mira con su ojo mágico y ahí se da cuenta de que al parecer la chica se estaba desangrando. Así que el prota le dice de una que toca llevarla a la farmacia y que estando allí le dará una medicina. Y bueno, al cabo de un rato la chica se recupera y se presenta con el nombre de Chloe. La cuestión es que Chloe es la hija de un marqués y viene de una familia de plata. Después de eso, Chloe le agradece al prota y le explica la razón para autodesangrarse, y es que esta quería verse pálida ya que eso a su novio como que lo pone palote, como dicen los de Españita. Y sí, man, requis de la razón. Y bueno, el prota aprovecha el bug y le dice que en una semana vuelva ya que le creará un maquillaje para que esta se vea más pálida sin necesidad de quitarse sangre. Después de eso pasa la semana y Chloe llega a la farmacia donde el prota le entrega el maquillaje y esta queda encantada, man. Ahí de una el prota vuelve a aprovechar la situación y comienza a regalar cosméticos a todos los habitantes de la capital, llegando a tal punto de que semanas después Chloe llega para comprar maquillaje de nuevo, pero se encuentran agotados. Ahí de una esta le propone al prota abrir una tienda de cosméticos y que no se preocupe por el dinero ya que ella será la socia capitalista y financiará absolutamente todo. Y bueno, no siendo más, abren la tienda y les va bien, supongo. Pero ahí no acaban las cosas buenas, ya que después de eso la farmacia del prota le empieza a ir de maravilla. Después de eso pasa un tiempo y el prota, su padre, su hermana, Elena y la pelirrosa viajan hasta las islas que la emperatriz le regaló al padre del prota, más que nada para ver cómo iban los negocios. Y bueno, mientras el padre del prota se encontraba en una reunión, los demás estaban en la playa divirtiéndose. La pelirrosa y la hermana del prota le piden permiso a este para jugar en la orilla del mar, y aunque el padre del prota les prohibió que jugaran en el agua, al final el prota les da permiso. Y la hermana del prota es llevada por una fuerte corriente y ahí de una el prota acude a su rescate, pero su hermana es tragada por el mar. Y bueno, ya viendo la situación, el prota se sumerge e intenta salvarla, pero el esfuerzo es en vano, y ya el prota, al pensar que también perdería a su hermana en ese mundo, usa magia negativa para eliminar todo el rastro del agua alrededor de ello, y así logra rescatarla. Ya en la playa nuevamente el prota revisa a su hermana para ver si tragó agua, si está mal, si tiene algún rasguño, pero todo está bien. O sea, solo tiene el miedo de que casi murió, pero fuera de eso la niña estaba bastante bien. Pero claro, lo que definitivamente no está bien es que en otro lugar un tipo de una religión o una secta o algo así por el estilo escuchó acerca de lo sucedido en la playa a través de un niño huérfano. Y bueno, toda esta gente van de una a avisar a las demás diócesis para investigar la situación. Después de eso pasa una semana y el prota se encuentra en su farmacia viendo cómo los clientes siguen siendo recurrentes después del viaje, pero en esas observa a dos tipos extraños, así que se les acerca para ver qué quieren, pero los tipos solo lo miran raro y se van. El prota en su descanso le comenta a Elena y a la pelirrosa lo sucedido, así que estos deciden reforzar la seguridad del local. En la mañana siguiente, antes de abrir la farmacia, en el cambio de turno de los guardias, estos son sorprendidos por un caballo que transportaba una carreta llena de barro, el cual se dirigía directamente hacia la entrada de la farmacia. El caballero de turno de una informa al prota y a su padre de la situación, y ahí de una el prota se pone a pensar que los responsables quizás sean los de la asociación de farmacéuticos o aquellos tipos encapuchados raros que lo vieron raro, así que no siendo más decide ir a la farmacia a ver lo sucedido, y al llegar a esta se encuentra con la entrada y una parte del primer piso, las cuales estaban todas llenas de barro. Ahí en esas llega el Jin con algunos marineros para ayudar a limpiar, y también algunos habitantes se unen para ayudar al prota. Ya en esas aparece una joven suplicando ayuda de que su padre sufrió un desmayo, y claro, el prota deja a cargo el Cedric y de una se dirige en un caballo guiado por la joven. Esta chica lo lleva hasta unas colinas y después desaparece y deja solo al prota, y justo en ese momento el prota se da cuenta de que todo era una trampa de los encapuchados, quienes se hacen llamar los inquisidores del Sacro Reino. Ya en esas el prota recuerda que en una de sus clases Elena le habló acerca del templo y lo importante que son, ya que estos están por encima de los marqueses y de cualquier duque, así que el prota piensa de una en hacer caso a todo lo que esos manes digan para evitar problemas. La cuestión es que los inquisidores lo llaman hereje por desaparecer el mar y también por el pequeño detalle de que este man no tiene sombra, así que no siendo más deciden aprisionarlo, pero no lo logran ya que la prisión se destruye sola, debido a que solo los espíritus malignos
pueden entrar a esta. Ahí en esas el prota le dice a la gente de buena manera que él es humano, pero claro, los malparidos esos atacan al prota, pero este desaparece sus ataques. Al ver esto, el líder de los inquisidores, llamado Salomón, decide que atacasen con todo al prota, pero el prota se protege y empieza a brillarle las marcas. Después de eso, el prota los amenaza con hacerles daño y emite un destello que los hace caer de sus caballos. Salomón, tras la caída, sufre una ruptura de pierna y también se da cuenta de las marcas del prota y cómo estas brillan. Y justo en ese momento, el Salomón llega a una conclusión acerca del prota, y es que este no puede tener sombra, ya que se trata del mismísimo dios Panacetos. Y ahí de una este man le pide disculpas y le dice al prota que se hará la automorición por el error de atacarlo, pero ahí de una el prota lo detiene y le dice que se deje de vainas raras, que él es humano y que él lo único que quiere es usar sus poderes para curar a la gente y demás cosas por el estilo. Ya en esas el prota también revisa con su ojo mágico la herida del Salomón y se da cuenta de que debe tratarla rápido o este man va a morir. Pero claro, hay un pequeño problemita y es que necesita hacer una operación y ese no es su campo. Pero bueno, al final decide chuzar al Salomón, quirúrgicamente hablando, así que no siendo más, el prota crea una carpa en donde mete al Salomón y ahí practica la operación para sacarle la parte infectada y colocar un yeso. Después de eso, el prota sale y avisa a los demás de que todo fue un éxito y les pide que no le cuenten a nadie de todo lo sucedido allí. Después de eso pasan varios meses y nuestro prota se encuentra en su farmacia cuando recibe la visita del Salomón, el cual venía a darle las gracias por salvarle la vida y de paso le cuenta que fue ascendido a diócesis de la capital. Y también le menciona que el suceso con el niño sin sombra fue borrado, por lo que el prota no se tendrá que preocupar por los inquisidores nunca más. Pero no solo eso, sino que también el Salomón le da como regalo su propia varita, pero no es cualquier varita, ya que dicha varita puede manejar los 4 elementos, dígase tierra, agua, aire y fuego, aunque eso sí, la varita es más que nada para que no lo vean usando magia con las manos y que así no llame tanto la atención. Otra característica rara de dicha varita es que esta solo puede ser sostenida por un dios, ya que no es de ese mundo. Por lo menos, Helena intenta tomar la varita pero traspasa sus manos, así que el único que le puede levantar es el prota. Salomón también le regala al prota un amuleto para ocultar su poder, lo cual le permite que el prota tenga su propia sombra otra vez. Y bueno, ahora sí, antes de irse, el Salomón le menciona al prota que no tuvieron nada que ver con lo del carruaje lleno de barro, pero que de todas formas ayudarán con la investigación. Más tarde el prota paseaba por la capital con su hermana y la pelirrosa cuando escucha una conversación en otra farmacia. A ver, resulta que una cliente llega para pedir productos de la farmacia del otro mundo, pero el dueño de esa farmacia le explica que no tiene relación con la farmacia del prota, ya que su gremio se lo prohíbe. De regreso a la farmacia, el prota se encuentra en el laboratorio con Helena y Cedric y este les propone crear su propio gremio para así poder distribuir sus productos con las demás farmacias y así tener que trabajar menos. Por otro lado, Verón, el líder del gremio de farmacéuticos, se encuentra en una reunión con los demás miembros del gremio y ahí empiezan a hablar sobre las bajas ventas que han tenido desde que el prota abrió su farmacia. Y aquí en esta escena también nos damos cuenta de que esos manes fueron los que mandaron el caballo con la carreta de barro. En fin, volviendo con el tema principal de esta conversación, el Verón en cierto momento prohíbe tener relación alguna con el dueño de la farmacia del otro mundo, dígase el prota. Después de eso, en el centro de la capital, un hombre llama desesperado a la puerta de un doctor para que atienda a su hija, ya que ésta se encuentra muy enferma. El prota, que justo pasaba por ahí, se le acerca para decirle que el doctor de ese lugar no estaba en casa y que regresará en una semana, pero que si quiere él puede atenderla. La cuestión es que este man, que se llama Pierre y que por cierto es miembro del gremio de farmacéuticos, al principio medio que tiene un poco de duda, pero al tratarse de su hija acepta la ayuda del prota. Así que sigue el prota hasta la farmacia y ya estando en el consultorio, el prota le pasa un cubrebocas a Pierre para que no se contagie, ya que sospecha que la hija de este tiene gripa. Y bueno, el prota hace lo de siempre, revisa con su ojo mágico y le receta medicina al paciente. Ya más tarde el prota le da las indicaciones a Pierre y este último le pregunta cuánto le debe, pero el prota le dice que tranqui, que no es nada, que son cosas de compas. Ya en la noche Pierre se encuentra en su casa y nos damos cuenta de que su hija ya está mejor, y ya en esas ese man se pone a conversar con su esposa acerca de los problemas que tiene con su farmacia y lo equivocado que estaba con la farmacia del prota. Al siguiente día, en otra reunión del gremio de farmacéuticos, el Verón sigue enojado ya que aún sigue sin generar buenas ventas y se la pasa hablando de que todo es culpa del prota, ya que este tiene el apoyo de la emperatriz y bla 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 bla. Hasta que en cierto momento le preguntan al Pierre qué opina de la situación. Pierre se levanta y habla con la verdad. Le dicen que él fue a su farmacia para salvar a su hija y gracias a esa experiencia él cree que juzgaron mal al prota y si los clientes prefieren esa tienda, sino porque el trato es igual para todos y no importa si eres pobre o rico. Y además resulta que sus medicinas nuevas eran muy efectivas. También menciona que sería bueno aprender de él, pero el Verón al escuchar todo esto se enoja bien feo, ya que para él le resulta algo inaceptable que un miembro de su gremio haya estado en la
farmacia del prota. Y ahí de una el Verón se descarga contando toda la rabia que le tiene a los nobles, ya que en un momento crítico de su vida ellos no lo ayudaron. Y si te preguntas cuál fue ese momento crítico, bueno, prácticamente el hijo de Verón murió porque los nobles no lo quisieron ayudar. La cuestión es que Verón termina expulsando a Pierre del gremio, y no solo eso, sino que más tarde Pierre encuentra su tienda toda destrozada. Y bueno, este man prácticamente queda en una ruina total. Y sí, a pesar de que se puede empatizar un poco con el Verón por todo lo que le pasó, hay que decir que este man es un completo malparido desgraciado y que es una basura con patas. En fin, el prota que caminaba cerca de allí se encuentra con el Pierre todo desconsolado y le pregunta lo sucedido. Este procede a explicarle lo que pasó con su antiguo gremio, y ya viendo la situación el prota lo invita a unirse a su gremio. Ya sabes, el que apenas se está creando, pero no solo eso, sino que también lo ayudará con la construcción de su farmacia. Después de eso pasa un tiempo y Pierre ya tiene su nueva farmacia lista para abrir. Este, un poco nervioso, abre las puertas y se da cuenta de la enorme clientela que tiene. Cierta noche el padre del prota despierta al tener pesadillas con un viejo amigo. Al siguiente día, reunidos en el comedor, el padre del prota avisa sobre una carta enviada por su hermano Pal, y en dicha carta menciona que estará un tiempo más ausente y que no se preocupen por él. Ya en esas, el padre del prota le pide a este que vaya a su oficina, y ya estando los dos en la oficina, el prota pregunta qué pasa. Su padre le menciona que Pell le informó sobre una rara enfermedad que acabó con una colonia entera, pero que no tiene tanta información. Pero no solo eso, sino que además sospechan que las embarcaciones que salieron de ese lugar pueden estar contaminadas. En esas, el padre del prota también le menciona a este algunos síntomas causados por la nueva enfermedad, y ahí de una el prota sospecha de qué enfermedad podría tratarse, pero aún no se lo dice a su padre. Más tarde, el prota en su farmacia cita a Elena para conversar a solas, y este le pone al tanto de la situación sobre lo que pasaba con el nuevo virus, y le dice que deben hacer algo al respecto, ya que se trata de una enfermedad mortal. En ese momento llega la pelirrosa con un mensaje para el prota, este lo ve y resulta que es un dibujo del virus enviado por su hermano Pal. En fin, el prota de una identifica el dibujo y se da cuenta de que se trata de la peste negra, así que enseguida se ponen manos a la obra. El prota instruye a un par de estudiantes de Elena para que estos vayan a la isla de su padre a investigar y examinar a las personas, mercancías y barcos del lugar. El prota les dice a esa gente que luego de arreglar unas cosas en la capital, él irá también hacia allá para ayudarlos. Luego de eso, el prota se va a la oficina de su padre para explicarle de qué se trata la nueva enfermedad conocida como la peste negra. El prota dice que ya pensó en una cura para tratar dicha enfermedad y que quiere que lo lleve ante la emperatriz para crear un protocolo de contingencia en la capital, ya que en 2 semanas empezará un festival en el cual llegarán embarcaciones y comerciantes de distintas partes del mundo. Así que el prota quiere estar preparado, ya que esta enfermedad podría esparcirse a través de las ratas o las pulgas, y si esta enfermedad llegase hasta algún humano, estas se podrían transmitir por microgotas como las que son causadas por los estornudos o por una tos. Ya más tarde, el prota y su padre llegan a donde la emperatriz y le comentan toda la situación. Esta dice que de una dará un decreto a los ciudadanos y que pondrá puestos de control para disminuir el flujo de comerciantes extranjeros y embarcaciones. Después de eso, el prota le explica a Pierre todo lo necesario para ayudar en la capital, le enseña a usar el microscopio, le explica sobre las dosis de la medicina y también le dice que le suministre la medicina a todo aquel que la necesite. Además de eso, lo deja encargado de la capital, ya que el prota partirá hasta las islas de su padre junto a Elena. Una vez que el prota y Elena llegan a las islas, estos se alistan para encontrarse con los 2 aprendices que enviaron para hacer las inspecciones. Estos les entregan los resultados y resulta que hasta el momento las personas y las mercancías del puerto no estaban infectadas, pero aún faltaba revisar a algunos barcos que están aislados por seguridad, así que no siendo más, el prota y Elena van con ellos en una barca a inspeccionar los barcos. Luego de inspeccionar el primer barco y dirigirse al segundo, los comandantes de las demás embarcaciones se ponen a discutir del tiempo que están perdiendo por todo ese proceso, y cuando Elena los iba a calmar, aparece el viejito Jean y su tripulación para poner mano firme y decir que esperen su turno para ser inspeccionados. Al final terminan sin tener algún infectado y ya en el puesto el prota observa los resultados y ve que todo va bien, hasta que llega un informante para avisarles que un barco no quiso esperar para ser inspeccionado, por lo cual entró de forma ilegal a un pueblo que estaba al oeste. Dicho pueblo se encontraba infectado y ya había cobrado la vida de varias personas. Ahí de una el prota deja cargo a Elena y se va de una a atender el caso, y no siendo más usa su varita mágica como medio de transporte y se va volando. Este se detiene en la entrada del pueblo ya que ve como la gente huye del lugar y les pide que se devuelvan, pero ahí de una las personas se arman para atacarlo si no se quitaba del medio. Y bueno, ya viendo la situación, el prota crea un domo de hielo para encerrar a las personas y controlar la enfermedad. El prota ahí de una se presenta como un farmacéutico real y le dice a la gente que él viene a ayudarlos, y ahí medio que se calman un poco. En fin, el prota ya en esa se reúne con los líderes de ese pueblo, más que nada para crear un plan, en el cual se dividirá a la gente en 3 partes. Una parte para los que están infectados, otros los que tienen síntomas y los otros los que están sanos, más que nada para que se siga propagando la enfermedad.
Así que mientras eso ocurría, Jin ve a lo lejos el barco que había escapado, ya que ellos lo andaban buscando. La cuestión es que este man nota que las banderas de dicho barco son las banderas que se usan para pedir ayuda, así que se acercan de una, pero se dan cuenta de que toda su tripulación estaba ya muerta. Así que deciden hundir el barco para evitar más contagios. Por otro lado, en la universidad donde es presidente el padre del prota, vemos a esta viejita de aquí, la cual se especializa en estudiar y analizar microorganismos y hongos. La cuestión es que esta está siendo rechazada por sus colegas al intentar ayudar en las búsquedas de la cura, pero cuando estaba en su oficina pensando en su jubilación es mandada a llamar por el padre del prota. Ya casi anocheciendo pasamos con el prota, el cual va a tratar todos los enfermos de gravedad, pero cuando llega al lugar se encuentra con uno de los inquisidores con los que peleó la vez anterior. El prota comienza a examinar todos los enfermos y les dice qué medicina y qué tratos deberían recibir. Volviendo con el padre del prota, este hablaba con la profesora acerca de una investigación de un microorganismo que quiere que haga, así que no siendo más le pasa los detalles que fueron hechos por el prota. Esta menciona que había hecho una subcultivación de dicho microorganismo, pero que nunca pensó que de ahí podría sacar una medicina, así que no siendo más se dirigen hacia el laboratorio de la profesora donde se encuentran dichos microorganismos y el padre del prota le pide que siga con esa investigación. Ya en la noche, en la entrada del pueblo, el prota da las directrices a las personas que se quedarán encargadas del lugar para luego irse volando, y mientras regresaba este ve a un trío de inquisidores que tenían aprisionados a una tripulación. Uno de los inquisidores le explica al prota que los atraparon al intentar huir, ya que sus compañeros los habían dejado atrás por tener la peste negra. Ya en esas el prota les dice a esta gente que les dará medicina si les dan la información acerca de lo que estaban transportando. Uno de los prisioneros decide hablar y le dice al prota que llevaban ardillas blancas, las cuales venían del pueblo donde murió la colonia entera, dígase de dónde proviene la enfermedad. Pero eso no es lo único raro, sino que esos manes también dicen que iban acompañados por unos caballeros y que se dirigían hacia la capital del país. Ahí de una el prota comienza a sospechar que tal vez todo este tema con la peste negra tenga que ver nuevamente con la intención de atacar a la emperatriz con esta nueva enfermedad, ya que anteriormente también fue infectada con la peste blanca. El prota le dice a los inquisidores que le entreguen la medicina a los prisioneros y luego los dejen a disposición del imperio para ser juzgados, y después de eso, bueno, se va. Volviendo con el padre del prota, este se reúne con la emperatriz para entregar un informe y la pone al tanto de lo ocurrido en la isla y en el pueblo cercano a esta. Este también le menciona sobre la mercancía infectada que puede estar llegando el siguiente día, y ahí de una la emperatriz ordena aumentar la seguridad de las entradas para evitar cualquier cosa. Al siguiente día todo iba normal en la capital. La pelirrosa repartía cubrebocas a los extranjeros, en los puestos de control las revisiones iban bien y en general a priori no había nada de por qué preocuparse, hasta que revisan las muestras de unas personas que iban a ingresar por la puerta 6 y en dicha muestra se encuentran el virus, por lo que hay de una Pierre con otros compañeros se dirigen hacia esa entrada para atender el caso, pero justo en ese momento se escucha una fuerte explosión, ya que la gente infectada eran los tripulantes que venían con los caballeros, los cuales ingresaron a la fuerza y atacaron a los guardias. Uno de los caballeros suelta una jaula con ardillas blancas y la esparce por toda la capital. Ahí de una Pierre es avisado sobre las ardillas liberadas por la ciudad y este menciona que los roedores pueden contener el virus también, así que se acerca a los guardias de la capital y pide sonar las campanas para que la gente cierre todo. Ya en esas la emperatriz se reúne con varios miembros de la realeza, incluido en ellos el padre del prota. Ahí se hablan de quiénes son esos 5 caballeros quienes atacaron, y a ver resulta que esos manes venían de un reino aliado llamado Nether. La cuestión es que el monarca de dicho reino falleció y es posible que el causante del ataque tenga que ver con todo eso. El padre del prota sospecha que sea un antiguo compañero que tuvo, el cual era buen estudiante como él, pero digamos que ese man lo que era la ética profesional como que le valió un carajo, por lo que empezó a experimentar con los humanos y bueno, debido a eso fue despojado por el templo de sus poderes y exiliado. Mientras tanto en la capital continúa la batalla con los 5 caballeros, pero justo en ese momento llega Salomón con algunos seguidores y ayudan a vencer a esos manes. Una vez fuera de peligro entre comillas, dejan de sonar las campanas y ahí de una la pelirrosa se dirige hacia la farmacia junto con Cedric para buscar medicinas. Otro que aparece nuevamente es el prota, que llega volando y se da cuenta que hay varios infectados por el virus, y no solo eso, sino que además las ardillas blancas pueden volar, cosa que complica bastante la situación ya que será más difícil de frenarlas. Y en esas el prota ve a su padre, el cual se dirigía a un lugar donde estaban los caballeros detenidos y bueno, ambos llegan al lugar y comienzan a interrogarlos. Los caballeros terminan diciendo que fueron obligados a hacer todo eso por un hombre que tiene aprisionado toda su nación. El padre del prota pregunta si ese hombre tiene las mismas características que él menciona y en efecto es su viejo amigo, el cual se llama Camus. Ahí en esas el prota siente una presencia rara, por lo que de una usa su ojo y ve que Camus está a lo lejos, así que junto
junto a su padre se dirigen hacia allá ya que el Camus estaba en su farmacia, y en esas los soldados vuelven a activar la campana y la pelirrosa y Cedric logran escuchar dichas campanas nuevamente, así que ingresan a la farmacia, pero estos notan algo raro ya que la puerta no tenía seguro. La pelirrosa hace caso omiso al Cedric y sube al laboratorio, pero el Cedric logra alcanzarla y este es apuñalado con una daga envenenada por el Camus, el cual había ingresado antes que ellos. Luego de eso el Camus también chuza a la pelirroja y ya en esas el prota y su padre llegan a la farmacia y suben hasta el laboratorio. El padre del prota distrae al Camus mientras que el prota intenta curar el veneno de Cedric y la pelirrosa, así que no siendo más el prota usa su ojo mágico y se da cuenta de que es un veneno de rana, así que lo elimina fácilmente. Pero claro, todavía hay que lidiar con el Camus. El padre del prota trata de hacerle frente a este man, pero es vencido por lo que le toca pelear al prota. Ya en esas el Camus trata de convencerlo de ser como él, pero el prota no pierde el tiempo y después de varios golpes que lo sacan del edificio, usa su vara mágica para purificarlo, acabando así con el temido Camus. Después de eso logran evitar más los contagios, crean unas nuevas medicinas y unas vacunas, y también gracias a la profesora logran curar a las personas del pueblo. Después de 2 meses la emperatriz anuncia que lograron vencer a la peste negra y que ya no será un problema para la humanidad, y así regresa todo nuevamente a la normalidad. Y bueno, también así termina Isekai Yakyoku. Por aquí te dejo otro resumen que quizás te pueda interesar, y no siendo más, yo soy Grisemov y gracias por ver. Adiós.